Bien, amigos, continuamos con el día y ahora nos place recibir al ministro de Educación, Roberto Fulcar. Muy buenos días, Roberto. Un abrazo para encontrarnos. Bien, bueno, ¿qué año escolar tan difícil con esta pandemia, sin la posibilidad de dar clases presenciales por el peligro de contagio y sin que estuviéramos preparados para eso? Pasar a la educación a distancia es algo que debimos haber hecho hace tiempo y quizás ha sido bueno en ese sentido que las circunstancias nos obliguen a dar el paso. Ahora, darlo de repente y de golpe y porrazo es evidente que no va a ser fácil. Ya hemos visto algo que en este programa habíamos advertido, lo confirmó ayer el director del Indotel. No hay conectividad suficiente para incorporar a 2 millones de estudiantes con tabletas y computadoras. ¿Qué van a hacer? Bueno, Uchi, primero saludar a todos los televidentes. Cuando presentamos el plan en el Palacio Nacional, yo decía que habían dos variables, que eran variables independientes o variables independientes de nosotros, que podrían influir en los tiempos para solucionar los problemas. Una de esas variables es la adquisición de equipos. Ningún fabricante, ningún vendedor tiene un stock de equipos de 2.5, 6 o 7, 2.7 millones para el día que aparezca un comprador. Exacto. De manera que la distribución de equipos a los estudiantes decíamos que será procesual, será en proceso, en la medida que lo vayamos adquiriendo. Incluso en eso nos acompaña la experiencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a quienes hemos pedido apoyo en ese sentido y han estado haciendo lo que ellos llaman un escaneo en los principales suplidores del mundo para ver la existencia en el mercado. Porque además de que es una cantidad muy elevada, ocurre que muchos países andan en lo mismo, procurando equipos para entre comunidades educativas, a sus estudiantes y a sus profesores. No ocurre lo mismo con los profesores, porque la cantidad de computadoras que necesitan los profesores está en la existencia en la República Dominicana. Y de hecho, ya nosotros comenzamos el proceso de adecuación de esas computadoras y de introducirle los contenidos que requieren las computadoras para el proceso de entrenamiento de profesores, que es con lo que anunciamos que empezaríamos el próximo día 18 de este mes. Y ese día vamos a comenzar efectivamente la capacitación de los profesores. La segunda variable de dificultad es la que tiene que ver con la conectividad. No solamente porque la mayoría de las comunidades pobres, los estudiantes sobre todo de la zona rural, no tienen acceso a conectividad, sino también por el hecho de que aunque hay muchas prestadoras de servicios en la República Dominicana, ninguna cubre todo el país. Por eso es que estamos en un proceso en el cual las hemos invitado a todas, de tal manera que pueda poner cada una sobre la mesa su área de incidencia y ver hasta qué cantidad del mapa nacional podemos cubrir. La verdad es que con la alianza de todas, con la participación de todas, se cubre la mayoría del territorio nacional. Aún así, quedarían que o no llegaría la señal o la señal sería muy débil. Por eso es que desde el principio dijimos que el día 2 comenzamos con todos los estudiantes, porque no vamos a generar brecha. Pero afirmábamos, y reitero hoy, que ese día los que ya tengan su computadora o su laptop o su tableta y tengan conectividad recibirán la docencia a través de la internet. Y los que no tengan esas dos condiciones, entonces van a recibirla a través de la televisión y a través de la radio, para lo cual ya estamos trabajando.
Señor ministro, me gustaría, muy buenos días primero. Me gustaría preguntarle, ya que usted está hablando de los equipos tecnológicos, antes de marcharse el anterior gobierno, su antecesor, Antonio Peña Mirabal, anunció que estaba dejando en manos de ustedes, ya compradas en un almacén, 185,000 equipos tecnológicos que incluían tabletas y computadoras, para lo que se había invertido poco más de 9.500 millones. Me gustaría saber si ustedes recibieron esos 185,000 tabletas y computadoras, ¿qué tanto significado tiene eso para las que van a necesitar? ¿De qué cantidad estamos hablando? Buenos días, Edith. Un placer encontrarnos de nuevo. Buenos días. Mira, esa cantidad de computadoras alcanza para una proporción muy mínima del estudiantado. Y nosotros lo que queremos es tener mucho cuidado. No vaya a ser que procurando una solución, abramos más la brecha digital entre nuestros estudiantes y entre nuestras comunidades. Esas que recibimos, las estamos preparando para distribuirlas, pero continuamos con el refuerzo sostenido para hacer una adquisición masiva y en proceso, insisto, en proceso, no por una disposición de nosotros, sino por una disponibilidad en el mercado, que es una variable que no depende de nosotros. Pero la idea es que al término del año escolar, todos nuestros estudiantes ya hayan ido pasando a la educación virtual, porque aunque regresemos el año que viene, quiera Dios, a la nueva normalidad y podamos volver a las aulas, tiene que quedar instalada en la República Dominicana toda una plataforma de educación virtual que cuando regresemos a la normalidad se deberá convertir en un punto de apoyo a la educación presencial. De manera que va a haber un proceso que comienza ahora con la educación a distancia, que incluye esa educación a distancia, virtualidad total a través de Internet, con los que dispongan de equipos y tengan accesibilidad. Incluye también la impresión de material físico, material impreso, a partir de la simplificación del currículum, para una guía para los padres, una guía para los estudiantes, ejercicio para ellos, para los estudiantes, y también incluye el uso de la radio y de la televisión para aquellos que no tienen la conectividad. Es una combinación que es a lo que llamamos educación a distancia, que tiene varias modalidades que van a ser asociadas en este proceso. Por eso yo lo que quiero es reiterar que todo es como anunciamos el día que presentamos el plan. Hemos querido hablarle al país transparentemente sobre todos estos problemas, hablar siempre con la verdad, pedir el involucramiento de la población para atender todo este conjunto de situaciones. Hemos involucrado a todas las organizaciones vinculadas al quehacer educativo, a las ONG, a los colegios privados, al gremio de los profesores, etcétera, 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 de tal manera que que es un problema de nación, yo he querido tratarlo permanentemente con el cuidado, con la sobriedad y con absoluto apego a la verdad. La población necesita saber qué está pasando cada día con una cosa tan importante como es la educación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Roberto, una preocupación en muchas familias es que dicen, bueno, el padre y la madre trabajamos los dos. ¿Quién va? No podemos pagar un maestro particular. ¿Quién va a orientar a los niños con esa clase por televisión y por radio? ¿Serán capaces de entenderlo ellos solos? Uy, ese es un señor tema el que has planteado, que a nuestro equipo le ha llevado días la discusión de ese tema. Y la solución que hemos encontrado es como vamos a los contenidos, esos contenidos virtuales los vamos a difundir en más de un horario. De tal, el estudiante de cuarto grado, por ejemplo, virtuales que va a recibir, primero de bajarlo de la está teniendo y dejarlo falla. grabado en su equipo.
Estamos teniendo fallas momentáneas con la comunicación del señor ministro. Se está vedando por algún momento. Vamos a ver nuestra productora cómo lo recuperamos. Uchi, yo creo que este es uno de los desafíos de la tecnología. Fíjese que estamos en zona urbana. Una televidente nos decía, ustedes están en zona urbana, están en el centro, en el Distrito Nacional, y la señal, tenemos problemas muchas veces. Es un gran desafío el que tenemos. Señor ministro, aquí hablábamos de ese desafío de la tecnología. Fíjese cómo la señal incluso suya se está en este momento limitando. Pero bueno, continúo con su pregunta que ya le recuperamos, con la respuesta. ¿Me pueden escuchar? Sí, le estamos escuchando. Sí. Le decía que ese problema que plantea Uchi es un problema muy serio al que nosotros hemos dedicado todo nuestro equipo días de discusión y consulta. Y las soluciones que hemos encontrado son las siguientes. En primer lugar, nosotros vamos a producir, a difundir en más de un horario. Como vamos a utilizar, por ejemplo, de canales de televisión para cada uno de los grados, el cuarto grado, para poner un ejemplo entendible, va a recibir los contenidos virtuales en varios horarios, de tal manera que pueda turnarse para acompañar a los estudiantes. Pero además, vamos a dar la posibilidad a aquellos que manejen el Internet de que puedan contenidos, grabarlo en su equipo para verlo más tarde junto a su familia. Esas son las soluciones que hemos estado encontrando para cada uno de estos problemas, porque anoche le comentaba al presidente que el tema de la educación en tiempo de la pandemia es que la solución de un problema normalmente nos pone de frente otro grupo de problemas. Y uno tiene que darle solución como en cascada. Es como un círculo de situaciones. Pero les aseguro que hemos ido definiendo respuestas claras para cada uno de los desafíos que tenemos. Me gustaría saber, ¿cuál es se ha hecho ya un cálculo económico de las implicaciones que tiene trabajar bajo esta modalidad? Estamos hablando de contratar servicios de canales de televisión, emisoras. ¿Cuál va a ser el criterio? Yo sé que hay ya muchas emisoras y medios mirando a ver cómo va a ser esto, de qué modo se ha pensado y si hay estimación de costo. Lo mismo en materia de costo, de lo que significa la tecnología, cuánto dinero, cuánta inversión, si ya se tiene proyectado. Bueno, solamente, no tenemos todo proyectado porque, por ejemplo, el uso de la televisión y la radio, como estamos en proceso de conversación con las prestadoras de ese servicio, todavía no tenemos un costo definido. Pero te puedo adelantar que, por ejemplo, solamente para comprar los equipos y para preparar la planta física, adecuar la planta física para cuando regresemos a la nueva normalidad, solamente eso va a costar más de 30,000 millones de pesos. Solamente esos dos factores que no incluyen la contratación de televisión. Lo de la planta de televisión y las emisoras de radio, ya ese proceso comenzó. ¿Y cuál sería el criterio, por ejemplo, si se van a contratar también emisoras locales, regionales? ¿Han pensado cuál es el modo que van a utilizar o utilizarían grandes medios y no más? A ver, nuestra intención es la siguiente. Nosotros vamos a utilizar 13 canales. Esos canales, uno va a ser para la formación docente, solamente para la formación de profesores. Y entonces vamos a tener un canal por cada uno de los grados. Un canal para primero, para segundo, para tercero, para sexto, para octavo, etc. Y ese canal va a ser transmitido a través, por ejemplo, montado en los sistemas de cables de la República Dominicana, que como ustedes conocen, en municipio hay un cable en este país. Y ellos son de los que más van a aportar el acceso de los estudiantes. Pero los pobres no tienen ese servicio. ¿Perdón? Los pobres no pagan ese servicio. No pagan cable. ¿Los pobres? No pagan cable. No, pero precisamente, esa es parte de los contratos que vamos a hacer con los suplidores de ese servicio.
para que le suministren. Sí, para garantizarle a la familia que no tienen el servicio, garantizarle acceso a ese servicio. Por eso es que estamos asociando las plantas televisoras y el sistema de cable de la República Dominicana. Porque eso nos permite, a donde no llega uno, que pueda llegar el otro. Bien, bueno, la verdad es que son muchas las cosas. Lamentablemente se nos acaba el programa. Agradecemos muchísimo la buena disposición de recibir nuestras preguntas y responderlas de frente a la sociedad dominicana. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden. Muchísimas gracias al ministro de Educación por esta conversación. Uchi, estamos llegando ya prácticamente al final. Sí, estamos en el final. El final es la orientación del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, terapeuta familiar. Y hoy tiene un tema interesantísimo, como cada día. ¿Cómo dominar? Ese no es el que va. Bueno, pues entonces el que sea. Nos despedimos con el doctor Vergés. Hasta mañana. En el ranking de todas las instituciones, la familia está considerada como la más importante. Y la pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque es la institución que tiene asignada la tarea fundamental de preparar a las personas para que vivan de manera saludable en la sociedad. De ahí que es tan importante que preservemos la familia bajo la premisa de que cuando tenemos familias unidas, bien integradas, también tendremos mejores sociedades. Un factor disociador de la integración familiar se conoce con el nombre de falta de cohesión familiar. Y la falta de cohesión familiar la podemos identificar a través de los siguientes indicadores. En primer lugar, los integrantes de estas familias con falta de cohesión reportan que están decepcionados de pertenecer a su propia familia. En segundo lugar, no sienten que disfrutan cuando están juntos y el compartir se convierte en una fuente de insatisfacción muy grande para todos. En tercer lugar, se sienten como si fueran extraños dentro de sus propios hogares. En cuarto lugar, aquellas actividades fuera del hogar resultan mucho más atractivas que las que se desarrollan al lado de sus seres queridos. Y en quinto lugar, los encuentros familiares por lo regular escalan en situaciones conflictivas que muchas veces llegan a peor, incluyendo la violencia. Con estos indicadores nos damos cuenta de cuál es el nivel de desintegración o falta de cohesión. Ahora bien, no podemos solo conservar estos indicadores solo para mirarlos, sino que deben ponernos en guardia para ejercer algún tipo de iniciativa tendente a neutralizarlos. Una de las recomendaciones es que los integrantes de la familia se pongan a conversar sobre los componentes que desean que ocurran en sus hogares. Otra recomendación es que puedan reducir el culparse el uno al otro por lo que está pasando, así como también aplicar alguna técnica para reducir los niveles de tensiones, sobre todo evitando que las cosas se pongan peor. Y por último, hacer una lluvia de ideas donde fluyan las mejores iniciativas para prevenir que cualquier actividad para fortalecer la integración familiar vuelva a fracasar, evitando de esta forma acumular más frustraciones.